Construir un castillo no era como armar una simple estantería de madera. No había margen de error, y un solo fallo no significaba solo una estructura tambaleante, sino varias toneladas de piedra colapsando sobre tu cabeza. Los reyes aprendían esto por las malas, generalmente justo después de que alguien declarara con confianza: eso debería aguantar. Los reyes medievales eran los expertos inmobiliarios originales y no solo buscaban buenos distritos escolares. A la hora de construir castillos, elegir el lugar adecuado era como jugar una partida de Monopoly a vida o muerte. Si te equivocabas, podías perder mucho más que solo dinero. No bastaba con señalar un mapa y decir: construyan mi castillo aquí. Se necesitaba un sitio que los mantuviera a salvo, bien abastecidos y con una posición estratégica de poder. Es como elegir dónde sentarse en un aula. Quieres ver todo lo que sucede, tener fácil acceso a la salida y estar lo suficientemente cerca para pedir prestado un lápiz si lo necesitas. Excepto que, en lugar de lápices, estamos hablando de protegerse de ejércitos que quieren matarte. Tener el castillo en lo alto de una colina era el equivalente medieval de vivir en un ático de lujo. Desde allí se podía divisar a los enemigos desde kilómetros de distancia, dando tiempo suficiente para preparar la defensa. Además, atacar cuesta arriba es agotador. Intenta correr colina arriba cargando armas y armaduras pesadas. Una vez intenté hacer senderismo con solo una mochila y sentí que me moría. Ahora imagina hacer eso mientras te disparan flechas. Tener acceso a fuentes de agua también era crucial. No solo se trataba de mantenerse hidratado, aunque eso era importante. Los ríos y lagos actuaban como fosos naturales, haciendo que los ataques fueran más difíciles. También proporcionaban agua fresca para beber, cocinar y limpiar, porque nadie quiere vivir en un castillo que huele a calcetines sin lavar. Estudios arqueológicos recientes han demostrado que algunos castillos tenían ingeniosos sistemas de gestión del agua, incluyendo cisternas subterráneas que podían almacenar suficiente agua para abastecer a cientos de personas durante meses en un asedio. Estar cerca de carreteras y rutas comerciales era como tener el castillo junto a una autopista medieval. Se necesitaban suministros constantemente: comida, armas, materiales de construcción y todo lo demás necesario para mantener el castillo funcionando. Es similar a cómo las ciudades modernas crecen en torno a grandes rutas de transporte, excepto que, en lugar de entregas de Amazon, se recibían carretas cargadas de grano e hierro. A veces, el lugar perfecto para construir un castillo ya estaba ocupado por un pueblo entero. Imagina tener que decirles a todos: lo siento, pero el rey quiere esta colina para su nuevo castillo. Hora de empacar y mudarse. Es como cuando tu hermano mayor reclama el mejor lugar en el sofá, pero a gran escala. Registros históricos muestran que algunos reyes medievales reubicaban comunidades enteras de hasta 1000 personas solo para construir sus castillos. Una versión extrema del dominio eminente. Y en algunos casos, incluso trasladaban iglesias enteras. Intenta explicarle eso al Papa. Sí, su santidad, solo estamos reposicionando su iglesia. No es gran cosa. Elegir la ubicación no era solo cuestión de aspectos físicos. Los reyes tenían que navegar un complejo entramado de política, derechos de propiedad y obligaciones feudales. Era como jugar al ajedrez, Risk y SimCity al mismo tiempo. Un solo movimiento en falso podía provocar una guerra o una revuelta campesina. De hecho, hay casos documentados de proyectos de castillos abandonados a mitad de construcción debido a disputas políticas. Proyectos medievales fallidos en su máxima expresión. A veces, los reyes intentaban endulzar el trato para los locales desplazados, ofreciéndoles tierras alternativas, reducciones de impuestos u otros beneficios. Es como cuando tus padres te compran helado después de obligarte a limpiar tu cuarto, excepto que en este caso, el cuarto es tu aldea entera y el helado probablemente no valía la pena. Un rey particularmente astuto del siglo XII
ofreció puestos de por vida en su castillo a los líderes de un pueblo desplazado. Una especie de cambio de carrera medieval. Los reyes, realmente inteligentes, elegían lugares con un significado simbólico. Construir un castillo en el sitio de una antigua batalla o en tierra sagrada era una especie de estrategia de relaciones públicas medieval. Enviaba un mensaje de poder y legitimidad. Es similar a cómo los políticos modernos hacen discursos en lugares históricos, pero con más mazmorras y puentes levadizos. Algunos castillos incluso se construyeron en sitios con leyendas o mitos locales, agregando una capa extra de intimidación sobrenatural a su ya imponente presencia. Las consideraciones defensivas podían ser bastante creativas. Algunos reyes elegían ubicaciones que parecían pésimas a primera vista, pero que tenían ventajas ocultas, como construir cerca de un pantano. Claro, olía mal, pero trata de mover maquinaria de asedio a través de un pantano. Un castillo famoso en Gales fue construido con 3 lados rodeados de acantilados empinados, lo que lo hacía prácticamente imposible de atacar desde esas direcciones. Hablando de trabajar de manera más inteligente y no más dura. Algunas ubicaciones de castillos se eligieron basándose en alineaciones astronómicas. Ciertos constructores medievales posicionaban castillos de tal manera que el sol brillara directamente a través de ventanas específicas en fechas importantes, como el cumpleaños del rey o festivales religiosos. El lujo medieval en su máxima expresión. Por supuesto, una vez que finalmente elegías el lugar perfecto, solo habías resuelto la primera parte del problema. Ahora venía la parte realmente divertida: reunir todos los materiales necesarios para construir esta enorme fortaleza de piedra. Y cuando digo divertida, me refiero a una pesadilla logística que haría que los proyectos de construcción modernos parecieran jugar con bloques de Lego. Solo imagina tratar de mover miles de toneladas de piedra sin camiones, grúas o siquiera carreteras decentes. De hecho, la cantidad de piedra necesaria solo para los cimientos de un castillo típico podría llenar alrededor de 50 piscinas modernas. Y eso era solo el comienzo de la aventura de recolección de materiales. Podrías pensar que era tan simple como hacer un pedido en Amazon medieval, pero no había tal suerte. Estamos hablando de mover miles de toneladas de piedra sin camiones, grúas o siquiera carreteras decentes. Hace que uno aprecie el equipo de construcción moderno, ¿verdad? Hablemos de números por un momento. Un castillo de tamaño mediano necesitaba alrededor de 12.000 toneladas de piedra. Para ponerlo en perspectiva, eso es el peso de aproximadamente 2.000 elefantes. Los castillos más grandes podían usar hasta 50.000 toneladas, básicamente el equivalente a mover una pequeña montaña de roca. Y si pensabas que trasladar tu sofá era difícil, imagina esto. Estudios arqueológicos recientes han demostrado que algunos de los castillos más grandes de Gales utilizaban bloques de piedra que pesaban hasta 1,5 toneladas cada uno. Eso pesaba más que un coche moderno. La cantera más cercana no siempre estaba al lado. A veces, la mejor piedra estaba a kilómetros de distancia, lo que significaba organizar el equivalente medieval de una empresa de mudanzas de larga distancia. Creaban carreteras temporales de madera solo para soportar el peso de los bloques de piedra. Estas carreteras eran en realidad bastante ingeniosas. Colocaban gruesas planchas de madera y las reemplazaban regularmente a medida que se desgastaban. Algo así como una versión medieval del mantenimiento de carreteras, excepto que, en lugar de conos naranjas, probablemente solo tenían a un tipo con una bandera diciendo: cuidado con las rocas gigantes. El transporte era todo un espectáculo en sí mismo. Los bueyes eran el equivalente medieval de los camiones de carga, excepto que eran mucho más lentos y con una actitud bastante complicada. Un equipo de bueyes podía tirar de unas 2 toneladas de piedra a la vez, avanzando a la increíble velocidad de 3 kilómetros por hora. A ese ritmo, si la cantera estaba a 15 kilómetros de distancia, pasarías todo un día solo en un viaje de ida y vuelta. Los registros de la construcción de un castillo
mostraban que necesitaban 200 bueyes trabajando continuamente durante 3 años solo para transportar la piedra. Algunos constructores ingeniosos utilizaban ríos cuando podían. Flotar la piedra río abajo en barcazas era el equivalente medieval del envío express, más rápido y más fácil que el transporte terrestre. Por supuesto, esto solo funcionaba si tenías la suerte de contar con un río entre la cantera y el sitio de construcción. De lo contrario, tocaba volver al expreso de los bueyes. Pero la piedra no era el único material necesario. La madera era igual de importante y se necesitaban toneladas de ella. Se usaba para andamios, techos, puertas y estructuras temporales durante la construcción. Los registros de un castillo muestran que se utilizaron más de 3.000 árboles solo para los andamios. Imagínate ser el encargado de contarlos todos. La deforestación medieval fue tan severa que algunas áreas de Inglaterra todavía no han recuperado completamente sus bosques después de 800 años. La situación de la madera se volvió tan grave en algunas zonas que se establecieron leyes especiales para regular la tala de árboles. Algunos reyes incluso declaraban ciertos bosques como exclusivos para la construcción de castillos. Violar estas leyes podía meterte en serios problemas, como pasar el resto de tu vida en la mazmorra del castillo que ayudaste a construir. Luego estaba el problema de la mano de obra calificada. Los maestros canteros eran las estrellas del rock del mundo de la construcción medieval. Los reyes literalmente competían por los mejores constructores, ofreciéndoles privilegios especiales y salarios generosos. Algunos canteros se volvieron tan famosos que podían exigir beneficios absurdos. Se cuenta que un maestro cantero insistió en que se le pagara parcialmente en vino, especificando exactamente de qué viñedos debía provenir. Hablando de beneficios laborales medievales, la fuerza laboral era enorme. Los registros históricos muestran que algunos castillos empleaban a más de 1.000 trabajadores en los momentos de mayor actividad. Había cortadores de piedra especializados, carpinteros, herreros y obreros generales. Cada grupo tenía sus propias reglas gremiales, escalas salariales y condiciones de trabajo. Gestionar a todos estos trabajadores era como intentar organizar a un grupo de gatos si esos gatos llevaran botas medievales y discutieran sobre los descansos para el almuerzo. Hablando de trabajadores, hay que mencionar a los héroes no reconocidos de la construcción de castillos, los fabricantes de cuerdas. Estos tipos literalmente mantenían todo en su sitio. La construcción de un castillo importante podía requerir varios kilómetros de cuerda para levantar piedras y operar poleas. La cuerda debía ser increíblemente resistente y reemplazarse regularmente. Un castillo registró el uso de suficiente cuerda en un solo año como para llegar de Londres a París. El material más sorprendente que usaban era el hierro. Se necesitaban toneladas de él para herramientas, clavos, bisagras y otras piezas metálicas. Un castillo grande podía utilizar hasta 50 toneladas de hierro, y esto en una época en la que el hierro valía casi tanto como la plata. Los registros de un castillo muestran que se usaron más de 50.000 clavos solo para los andamios. Imagínate ser el aprendiz medieval encargado de contarlos. El control de calidad era otro quebradero de cabeza. Los bloques de piedra debían cortarse con especificaciones exactas. Los trabajadores desarrollaron técnicas sofisticadas para comprobar la calidad de la piedra. Algunos incluso lamían las piedras para detectar impurezas. No era el método más higiénico, pero funcionaba. También tenían que inspeccionar la madera en busca de podredumbre y el hierro para detectar defectos. Un solo material en mal estado podía hacer colapsar toda una pared. Finalmente, estaba el problema del almacenamiento. Los constructores medievales tenían que mantener sus materiales organizados y protegidos de los elementos. Construían refugios temporales para almacenar herramientas y materiales, que a veces terminaban siendo casi tan grandes como el propio castillo. Era como tener un Home Depot medieval en el sitio de construcción.
Con todos estos materiales finalmente reunidos y probablemente unas cuantas canas más en la cabeza del rey, era hora de la siguiente fase: colocar los cimientos. Porque si estás a punto de apilar miles de toneladas de piedra en forma de muros y torres, más vale asegurarte de que están asentadas sobre algo sólido. Algunos cimientos de castillos llegaban tan profundo que alcanzaban la roca madre, pero esa es una historia para otra parte de nuestra aventura de construcción de castillos. Con miles de toneladas de piedra listas para usar, gracias a todos esos bueyes de los que hablamos antes, no podían simplemente empezar a apilar rocas y esperar lo mejor. Eso sería como intentar construir una torre de cartas en una mesa tambaleante, divertido por unos segundos, y luego un desastre total. El primer paso: cavar. Muchísimo cavar. Los constructores medievales cavaban hasta encontrar una base sólida, lo que a veces significaba excavar hasta 12 metros o más. Eso es más profundo que la altura de una casa de 3 pisos. Estudios arqueológicos recientes de ruinas de castillos han demostrado que algunos cimientos llegaron aún más lejos. Un castillo en Gales tenía cimientos que alcanzaban los 20 metros de profundidad. Los constructores debieron sentir que estaban cavando hasta el otro lado del mundo. Las zanjas de los cimientos no se llenaban con piedra normal. Usaban una versión medieval del concreto llamada mortero, una mezcla de cal, arena y agua. Pero a veces se ponían creativos con la receta. Algunos constructores añadían sangre de animales a la mezcla porque creían que la hacía más resistente. Otros agregaban claras de huevo, pelo e incluso cerveza. Se podría decir que los castillos medievales estaban unidos por los batidos más extraños de la historia. Aquí es donde la ingeniería medieval se volvía realmente ingeniosa. Estos constructores creaban lo que hoy conocemos como cimientos escalonados. Tenían forma de pirámides gigantes invertidas que se ensanchaban a medida que bajaban. Esto distribuía mejor el peso del castillo y lo hacía más estable. Un ejemplo particularmente impresionante descubierto en Escocia tenía 7 niveles distintos, todos perfectamente alineados y todos sin equipo de topografía moderno. Hablando de técnicas de construcción extrañas, los arqueólogos han encontrado algunas cosas raras en los cimientos de los castillos. Un castillo en Inglaterra tenía huesos de pollo colocados deliberadamente en su base. Huesos de pollo de la suerte medieval. También han encontrado monedas, artefactos religiosos e incluso zapatos. En un castillo en Francia, descubrieron un esqueleto completo de un gato, aunque los historiadores creen que probablemente fue un accidente más que un ritual. El proceso de colocar los cimientos era increíblemente preciso. Los trabajadores usaban marcos de madera y plomadas para asegurarse de que todo estuviera perfectamente alineado. Si cometías un error en la base, todo el castillo terminaría pareciendo una versión fallida de Jenga. La evidencia arqueológica muestra que algunos cimientos eran tan exactos que incluso después de siglos, tienen un margen de error de solo unos pocos centímetros en cientos de metros. Bastante impresionante para gente que trabajaba con herramientas básicas. El tamaño de estos cimientos era asombroso. Un castillo promedio tenía cimientos de hasta 10 metros de grosor, más anchos que muchas casas modernas. Y no eran solo bloques sólidos. Los constructores creaban un núcleo de escombros, rellenando el interior con piedras más pequeñas y desechos, rodeado por piedras cuidadosamente talladas en el exterior. Esta técnica no solo ahorraba materiales, sino que también hacía la base más resistente. Estudios recientes han demostrado que este método fue tan eficaz que ayudó a algunos castillos a resistir terremotos que devastaron otros edificios cercanos. La temperatura era un factor crucial al colocar los cimientos. Si hacía demasiado calor, el mortero se secaba demasiado rápido y se agrietaba. Si hacía demasiado frío, no se asentaba correctamente. Los registros medievales muestran soluciones creativas a este problema. Durante olas de calor trabajaban de noche
y en invierno cubrían el mortero fresco con paja para protegerlo del hielo. Algunos constructores incluso organizaban turnos de trabajadores dedicados a abanicar el mortero mientras se secaba. Aire acondicionado medieval. Una de las técnicas más avanzadas era la vertida continua. Los trabajadores se organizaban en turnos y trabajaban sin parar para asegurarse de que los cimientos se colocaran en una sola pieza. Era como una carrera de relevos de construcción medieval. Los registros históricos de un castillo describen trabajadores pasando piedras de mano en cadenas humanas que se extendían cientos de metros. Incluso usaban silbatos y tambores para coordinar a los obreros, una especie de radio de obra medieval. Lo más impresionante es que muchas de estas bases aún cumplen su función hoy en día. Mientras que las estructuras sobre ellas pueden estar en ruinas, los cimientos siguen firmes. Ingenieros modernos han estudiado algunos y han encontrado que sus métodos eran tan eficientes que aún utilizamos técnicas similares en la construcción actual. Un castillo en Alemania tenía cimientos tan bien construidos que los arquitectos modernos decidieron edificar un nuevo edificio sobre ellos. Reciclaje medieval en su máxima expresión. Pero no todo era trabajo serio. Los registros medievales incluyen algunas anécdotas divertidas relacionadas con los cimientos. Un cronista describe a un constructor que accidentalmente enterró su martillo de la suerte en la mezcla de mortero y pasó 3 días tratando de desenterrarlo antes de que su supervisor lo descubriera. Otra historia habla de un trabajador que se quedó dormido en una zanja de cimentación y tuvo que ser rescatado a la mañana siguiente. Las normas de seguridad en el trabajo eran un poco diferentes en aquella época. Con todo el trabajo subterráneo terminado y con suerte sin más herramientas enterradas accidentalmente, era el momento de empezar a levantar las murallas, porque unos cimientos, por impresionantes que sean, siguen siendo solo un gran agujero en el suelo hasta que se construye algo encima. Y las murallas de los castillos medievales no eran simples muros. Eran maravillas de la ingeniería diseñadas para resistir siglos y detener ejércitos en seco. Construir murallas que pudieran soportar el paso del tiempo y la guerra requería una buena dosis de ingenio medieval. Dentro de las torres, las escaleras de caracol siempre giraban en sentido de las agujas del reloj al ascender. No era una obsesión con la simetría, sino un truco defensivo muy inteligente. La mayoría de las personas eran diestras, por lo que los atacantes que subían las escaleras tenían su mano de espada contra la pared central, lo que les daba menos espacio para maniobrar. Mientras tanto, los defensores que bajaban podían blandir sus armas libremente con su mano dominante. En un castillo, 20 atacantes fueron contenidos por solo 3 defensores gracias a este diseño de escalera. Pero las escaleras no solo eran estrechas y en espiral. Algunas tenían escalones construidos a propósito con alturas irregulares, trampas medievales para hacer tropezar a los invasores. Los defensores conocían exactamente dónde estaban estos escalones, pero los atacantes, en medio de la lucha, tropezaban constantemente. Un castillo tenía un escalón apodado el rompehuesos porque era 2 pulgadas más alto que los demás, y estudios arqueológicos han encontrado que estos escalones trampa mostraban más desgaste por las caídas de los atacantes que por el uso regular. Pero si las torres eran cruciales para la defensa, la verdadera fortaleza del castillo era su puerta principal, la entrada fortificada. Este no era un simple punto de acceso, sino la parte más protegida del castillo. Registros históricos muestran que aproximadamente el 70% de los ataques a castillos se concentraban en la entrada principal, y los constructores lo sabían. Algunos castillos tenían puertas de entrada más grandes que los propios salones principales donde vivían los nobles. Las torres también servían como el sistema de alerta temprana del castillo. Los vigías tenían la oficina con mejor vista en el mundo medieval, a veces a más de 30 metros de altura. Usaban un sistema de cuernos y campanas para señalar distintos tipos de amenazas. Un castillo tenía 12 señales distintas, incluyendo alertas para enemigo acercándose, alguien intenta robar las ovejas
y el recaudador de impuestos ha llegado. Pruebas en reconstrucciones han demostrado que, desde lo alto de una torre, un vigía podía detectar ejércitos enemigos hasta a 8 kilómetros de distancia en condiciones favorables, lo que daba suficiente tiempo para levantar el puente levadizo y calentar el agua para las defensas. Algunas torres incluso estaban diseñadas con características acústicas especiales que amplificaban el sonido de los caballos aproximándose, proporcionando advertencias aún más tempranas. Con todas estas defensas en su lugar, uno pensaría que los castillos eran impenetrables. Pero los ingenieros medievales sabían que ninguna defensa era perfecta. Por eso, siempre incluían un último refugio, la Torre del Homenaje o el Keep. Este era el último bastión de defensa, una fortaleza dentro de la fortaleza, donde los defensores podían resistir incluso si el resto del castillo caía. A diferencia de las salas de pánico modernas, este refugio era del tamaño de un edificio de apartamentos y estaba diseñado para albergar a cientos de personas durante meses. Si todo lo demás fallaba y los enemigos superaban las murallas, torres y la brutal entrada fortificada, la Torre del Homenaje era el lugar donde todos se refugiaban. Era, en esencia, una gigantesca sala de emergencia medieval, solo que en lugar de esconderse unas horas, podían sobrevivir allí durante meses. Las murallas de la Torre del Homenaje hacían que las del castillo parecieran papel. Algunas tenían muros de hasta 12 metros de grosor en la base. Estudios arqueológicos han demostrado que algunas de estas torres eran tan resistentes que podían soportar impactos de catapultas que lanzaban rocas del tamaño de un coche pequeño. Porque un castillo sin soldados no era más que una casa de piedra muy cara esperando ser tomada. Pero la vida militar en la Edad Media venía con sus propios desafíos únicos. Un castillo solo era tan bueno como los hombres que lo defendían. Podías tener los muros más gruesos, las torres más altas y los agujeros de asesinato más sofisticados de toda Europa. Pero sin soldados entrenados para usarlos, tu castillo no valía más que un montón de arena. La vida militar medieval no era una broma. Estos hombres tenían que estar preparados para cualquier cosa, desde pequeños saqueos hasta asedios a gran escala. Un castillo de tamaño mediano necesitaba alrededor de 100 soldados para su defensa básica. En tiempos de guerra, ese número podía aumentar a más de 500. Estudios arqueológicos en castillos han demostrado que los barracones de los soldados eran tan estrechos que cada hombre tenía aproximadamente el mismo espacio personal que un armario moderno. Registros muestran que un comandante de castillo escribió al rey diciendo: «Los hombres están apretados como arenques en escabeche y huelen igual de frescos». Análisis de ruinas sugieren que algunos soldados dormían en turnos porque no había suficiente espacio para que todos se acostaran a la vez. El entrenamiento era constante. Los arqueros practicaban todos los días. De hecho, la ley medieval exigía que todos los hombres practicaran el tiro con arco los domingos. Pruebas con arcos largos recuperados de la época muestran que requerían hasta 70 kilos de fuerza para tensar la cuerda. Básicamente, era como levantar a un adulto cada vez que disparaban una flecha. Restos óseos de arqueros medievales muestran que desarrollaban huesos asimétricos debido a años de práctica, con sus brazos derechos hasta un 50% más grandes que los izquierdos. Documentos mencionan a un arquero capaz de acertar un objetivo del tamaño de un plato desde 180 metros de distancia. Esos mismos documentos también señalan que era insoportable porque no dejaba de presumir al respecto. Las ballestas cambiaron las reglas del juego. Eran el equivalente medieval de las armas de fuego en términos de facilidad de uso. No necesitabas años de entrenamiento para manejarlas eficazmente, solo unas pocas semanas. Pruebas modernas han demostrado que una ballesta medieval podía perforar una pulgada de roble a 180 metros. Eran tan poderosas que la Iglesia intentó prohibirlas en un punto, alegando que eran demasiado letales para la guerra cristiana. Al parecer, la guerra mortal normal estaba bien, siempre y cuando no fuera demasiado mortal,
Los defensores de los castillos también tenían armas bastante creativas a su disposición. Además de las flechas y lanzas habituales, usaban cosas como los caltrops, pequeñas púas diseñadas para quedarse siempre apuntando hacia arriba sin importar cómo cayeran. Excavaciones arqueológicas han encontrado miles de estos alrededor de antiguos castillos. Un asedio terminó cuando los atacantes tuvieron que retirarse porque sus caballos seguían pisando caltrops. Se arrojaron tantos que llevó 3 meses limpiar el área después. Pero mantener a los soldados con vida no solo era cuestión de armas. La comida durante un asedio era un desafío completamente diferente. Cálculos basados en registros medievales muestran que alimentar a 500 defensores requería alrededor de 400 kilos de comida al día. Estudios de las despensas de los castillos indican que podían almacenar suficiente alimento preservado para mantener a una guarnición durante hasta 6 meses. Un castillo resistió un asedio de 1 año gracias a racionamientos tan estrictos que incluso el señor feudal comía las mismas porciones que los soldados comunes. Documentos históricos mencionan recetas cada vez más creativas conforme el asedio avanzaba, incluyendo sopa de cuero de bota y tapices hervidos. La Edad Media no era para débiles. Algunos soldados tenían tareas con nombres bastante extraños. El Hobler era un soldado que patrullaba los muros del castillo montado en un caballo pequeño para detectar puntos débiles. El Springald Master mantenía enormes ballestas mecánicas capaces de disparar lanzas del tamaño de pequeños árboles. Pruebas con réplicas han demostrado que estas máquinas podían lanzar una lanza de 3,5 metros a más de 270 metros de distancia. Un castillo incluso tenía un encargado de dragones, aunque resultó ser solo el responsable de las señales de advertencia temprana, no de dragones reales. Dormir era un lujo durante la guerra. Los guardias trabajaban en turnos de 4 horas, y algunos castillos ideaban métodos creativos para evitar que se durmieran. En uno, se les daba a los vigilantes nocturnos un vino especiado que supuestamente los mantenía alerta. Análisis de frascos de vino medievales muestran que este vino de guardia se mezclaba con hierbas como romero y salvia, el equivalente medieval de una bebida energética. En otro castillo, los soldados debían cargar piedras pesadas mientras patrullaban. Dormirse en el trabajo tenía consecuencias serias. Un castillo tenía una regla que establecía que cualquier guardia atrapado durmiendo tendría que usar su cota de malla al revés durante todo el día siguiente. Altamente incómodo y humillante. Lo más impresionante de la defensa de un castillo era la coordinación. Diferentes grupos trabajaban juntos como una especie de unidad de fuerzas especiales medievales. Los registros incluyen manuales detallados de defensa. Uno tenía 50 páginas y detallaba 20 señales de trompeta para diferentes comandos. Pruebas arqueológicas muestran que incluso tenían sistemas de comunicación de respaldo usando banderas de colores y espejos para enviar señales cuando el ruido hacía imposible escuchar las trompetas. Un asedio exitoso solía durar entre 6 y 8 meses. El asedio más largo registrado en la Edad Media duró 21 años. Cartas de la época muestran que, hacia el final, los atacantes y defensores se habían acostumbrado tanto el uno al otro que ocasionalmente pausaban la lucha para intercambiar bromas e insultos. Algunos incluso se enviaban regalos de Navidad, aunque probablemente no fueran muy agradables. Todas estas defensas funcionaron bastante bien, hasta que alguien inventó la pólvora. Pruebas en muros de castillos muestran que los primeros cañones podían hacer más daño en 1 hora que un motor de asedio tradicional en 1 semana. De repente, esas enormes murallas de piedra dejaron de ser tan impresionantes. Pero esa es otra historia sobre cómo la guerra medieval tuvo que cambiar por completo cuando los castillos dejaron de ser invencibles.